Gracias. Bueno, primero una aclaración sobre el título de la charla. No significa que yo esté en contra de los programas como pruebas. Al contrario, me parece extraordinario ese concepto, esa idea. Simplemente que lo aclaro, es una aclaración más que nada, para poner en contexto la primera parte del título de la charla, que es tener o proponer una visión alternativa de programas como pruebas. Bueno, entonces, en el paradigma o en el concepto de programas como pruebas, lo que tenemos es que si tenemos una prueba P de un cierto teorema T, podemos convertir esa prueba en un programa. Esto quiere decir que nosotros demostramos cierto teorema y escondido en esa prueba, en esa demostración del teorema, hay un programa. Y ese programa se puede sacar de esa demostración y uno lo puede ejecutar. De esta forma, la gente que hace eso, uno podría pensar que es más un matemático que un programador. Porque en realidad lo que hace es demostrar algo y después, mediante alguna magia, obtiene un programa. Entonces, en realidad es como que no programa, sino que hace el trabajo de un matemático. O puede uno pensar que en realidad lo que está haciendo es programar usando el lenguaje de la matemática, que no es exactamente igual que el lenguaje de programación, que un lenguaje de programación. Este paradigma, esta idea, está fuertemente basada en el isomorfismo de Curry-Howard, que establece esta relación justamente entre programas y demostraciones. Está muy vinculado a la teoría de tipos y en particular a la teoría de tipos dependientes porque le da mayor expresividad, mayor potencia. Está muy vinculado también a los lenguajes funcionales a través del lambda cálculo que está mencionado, que es uno de los elementos centrales en el isomorfismo de Curry-Howard. Y como, digamos, cima de todo esto, tenemos sistemas de verificación de software como Coq, por ejemplo, que lo mencionó Zeta hoy, Beta, perdón, Zeta Ciliani. Zeta Ciliani. Como lo mencionó hoy más al inicio de esta jornada. Justamente la idea es presentar una visión alternativa. ¿Por qué es presentar una visión alternativa? Porque hacer esas demostraciones no es fácil, es bastante difícil. Justamente él mencionó una prueba de 250 páginas. Hay que hacer esa prueba. Lleva meses, llevan semanas, llevan días, pero no es fácil. Es mucho más difícil en algún aspecto que hacer la misma prueba a mano. En otros aspectos es más simple, pero en algunos aspectos es más difícil. Hay que demostrar cosas que muchas veces los matemáticos, cuando hacen demostraciones manuales, jamás demuestran. En estos sistemas, usualmente hay que hacer esas demostraciones. Si no hacen esas demostraciones, no tienen el programa. Entonces, si yo quiero el programa al final, necesito llegar a ese nivel de detalle en la demostración. Además, hay otro problema ya de alguna manera práctico. Es poco probable que un programador escriba el teorema, siquiera escriba el teorema, mucho menos que lo demuestre. En realidad los programadores tienen, o no les gusta, no lo hacen, escribir especificaciones formales. Y para poder hacer esas demostraciones tenés que escribir una especificación formal. En general, los programas que se obtienen de esa forma son normalmente prototipos, no son programas de producción. Sí se pueden obtener programas de producción también, pero entonces es más difícil todavía obtenerlos. Hay dos casos muy interesantes que demuestran la potencia de esta idea, que es un compilador C programado, vamos a decir, en Coq, y es un microkernel de seguridad que también, bueno, en este caso fue una verificación más que una extracción del programa.
Entonces la visión alternativa que yo les quiero plantear es ver los programas simplemente como fórmulas, que es el principio de eso. Es decir, si uno quiere extraer de una demostración un programa, primero tiene que escribir una fórmula. Entonces, veamos la especificación formal. ¿Qué podemos hacer con la especificación formal? ¿Podemos ejecutar esa especificación sin hacer ninguna prueba, sin hacer ninguna demostración para sacar un programa de ahí? ¿Y podemos, de alguna manera, demostrar o probar automáticamente propiedades de esa especificación? Entonces yo les voy a presentar un entorno que se llama setlog. Esto así, el inventor de esto lo escribió de esta forma, pero se pronuncia setlog. Set por estos llavecitas de ahí, de conjunto. Setlog es un entorno de programación, de prueba y de generación de contraejemplos, de contramodelos, se podría decir. Es decir, en el mismo entorno uno puede programar, puede hacer demostraciones y puede ver refutaciones a ciertas demostraciones que intenta hacer. Es decir, si hay algo que no es un teorema, setlog me va a decir esto no es un teorema por esta razón. Este lenguaje, este entorno, está fuertemente basado en el lenguaje de la matemática común y corriente de los conjuntos finitos. Incluye las relaciones binarias y en particular incluye algo que se llama el álgebra de relaciones. Es decir, no solo tengo conjuntos, sino que también tengo conjuntos de pares ordenados y tengo operadores para trabajar con pares ordenados. Está fuertemente basado en lo que se llama unificación conjuntista, que es una extensión de la unificación típica, digamos, sintáctica, es una unificación semántica, y está también fuertemente basado en lo que se llama programación lógica de restricciones. Este entorno es desarrollado por mi amigo y colega Gianfranco Rossi desde los 90 y desde hace unos años los dos trabajamos juntos en este tema. Bien, en setlog lo importante es que las fórmulas son programas, o los programas son fórmulas. Entonces, por ejemplo, veamos un programa que determina si X es distinto de Z y si pertenece a. La especificación de ese programa, escrita con la matemática común y corriente, es X distinto de Z y X pertenece a. ¿Cómo es el programa setlog que corresponde a esa especificación? Es eso que está acá. Primero, acá suponemos que X, Z y A son todas variables. Cuando queremos decir que algo es una variable en setlog, tenemos que ponerlo en mayúscula. Puede ser una palabra, pero tiene que empezar en mayúscula. Las cosas que empiezan en minúscula son constantes. En lugar de escribir este simbolito, digamos, renderizado en PDF, escribimos NEC. En lugar de escribir la conjunción habitual matemática, escribimos el ampersand. Y en lugar del pertenece, escribimos el in. Ese es el programa, esa es la fórmula, o sea, es prácticamente la misma especificación. ¿Por qué es una fórmula esto? O sea, este programa, yo digo que este programa es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque efectivamente el ampersand es conjunción. O sea que da lo mismo escribir el programa así como lo escribí yo o escribirlo al revés. ¿Está? No es un punto y coma, no es algo que se hace después de, sino que es conjunción, es conmutativa. O pueden escribirlo de una forma o pueden escribirlo de otra y el resultado va a ser igual. ¿Por qué eso es un programa? Parece una fórmula. Bueno, porque dándole entradas produce salidas. Entonces, por ejemplo, si yo digo que X es sola, ¿está? Digo que Z es 4 y digo que A es este conjunto, que fíjense, este conjunto puede tener cualquier tipo de elemento, puede tener una letra, puede tener un conjunto, puede tener un número, puede tener una palabra, puede tener un par ordenado. En setlog los pares ordenados van con corchete, no con paréntesis. ¿Ok? Si yo a este programa le doy estas entradas, me dice verdadero. ¿Ok? Porque efectivamente X es igual a hola, que es distinto de 4, y hola es un elemento de este conjunto. Le doy entradas, me da resultados. Y además es una fórmula porque la puedo escribir, por ejemplo, en este caso específico de la conjunción, lo puedo escribir al revés.
Pero no solamente son programas, digamos, de los tradicionales, sino que son programas en cierta manera abstractos. Porque los elementos y los conjuntos, recuerden que setlog está basado en la teoría de conjuntos, o sea que básicamente lo único que tiene son conjuntos y elementos. Los elementos y los conjuntos pueden ser variables. En ese caso, cuando yo tengo partes de la fórmula o del programa que son variables, computa soluciones abstractas. Entonces, por ejemplo, tengo el mismo programa que tenía antes, le doy valores a algunas variables. Por ejemplo, le sigo diciendo que z vale 4, pero ahora a tiene un nuevo elemento que es la m en mayúscula. Si es mayúscula, es variable, no es constante. O sea, esta m de acá puede asumir cualquier valor. Y además no le voy a dar un valor a x. Recuerden que x es otra de las cosas que tengo como posible entrada al programa. Pero no le voy a dar un valor a x, voy a dejar x libre. Entonces setlog lo que hace es tratar de encontrar valores que satisfagan esta fórmula. Y por ejemplo me va a decir que bueno, una posible solución es que x sea b, que a sea este conjunto. Y efectivamente, si x es b, es distinto de 4 y sigue estando en el conjunto. Otra solución va a ser diciendo, bueno, ahora le voy a dar un valor también a m y voy a decir que es b. Entonces, como esto es un conjunto, tendría b acá y b acá, por lo tanto queda un conjunto un poquito más chico con un elemento menos y es el elemento b. Y x sigue siendo b, distinto de 4 y sigue estando en el conjunto. Otra solución posible que va a computar es decir ahora m y x son la misma cosa, porque son dos variables. Entonces x pasa a estar adentro del conjunto, lo cual hace que trivialmente pertenezca a A. Y además tiene que ser distinto de 4x, porque si no, no cumpliría esta primera condición. Y así sigue calculando 11 soluciones más, que en principio son todas las soluciones para este programa o fórmula, dada estos valores para la entrada. Además, los programas son invertibles. ¿Qué quiere decir? Que setlog no distingue entre variables de entrada y de salida. Uno puede calcular las entradas partiendo de las salidas y las salidas partiendo de las entradas. Se hace ambiguo el hecho de que algo sea entrada o salida. Por ejemplo, un programa que agrega un elemento a un conjunto. La especificación, para los que están habituados a esta forma de escribir especificaciones, es dado el conjunto y dado el elemento que quiero agregar, A unión B. En el siguiente estado, computo una transición, A' vale la unión. O sea, A' es el valor que va a tener el conjunto después de ejecutar la operación. El programa setlog correspondiente es este. Un es la unión, que no se escribe como una expresión, sino que se escribe como un predicado, en donde quiere decir que esta A del final es el resultado de la unión entre A y el conjunto formado solo por la X. ¿Está? Esta A del final es la unión entre A y X. El tercero es la unión de los dos primeros. ¿Ok? Y en lugar de escribir prima, como está acá, no puedo escribir prima por una restricción sintáctica del lenguaje, entonces le pongo un underscore. Pero yo voy a decir prima. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es que A' es igual a la unión entre A y X. Fíjense que de nuevo la especificación y el programa son básicamente idénticos. Entonces puedo computar desde las entradas a la salida. La entrada sería A y X. Y la salida sería A'. En este caso queda A' libre. Entonces yo le doy el programa y digo que A vale 1 y 2 y X vale 3. Y entonces me computa el resultado y me dice que A' vale 3, 1 y 2. ¿Ok? Pero también puedo ir de las salidas a las entradas. Y por ejemplo puedo dejar A libre. ¿Ok? Dejo A libre. Y entonces les voy a dar el programa, le voy a decir cuánto vale A' y le voy a decir cuánto vale X. Y en este caso me dice no. ¿Qué significa no? Significa que no hay un valor de A que haga que todo esto pueda ser verdadero. Porque si A' vale 1, 2 y X vale 3 y A' debería ser la unión entre X y el conjunto A, es imposible que el 3 no esté
en A'. Entonces no hay solución posible, no. Ahora, si yo le digo que A vale 1, 2, 3 y X vale 3, entonces me da dos soluciones. Primero diciendo que A vale 1, 2, que efectivamente cuando a este conjunto le agrego el 3, pasa a ser el 1, 2, 3. Y también esta otra solución, que ya tiene el 3, porque es un conjunto y agregándole un elemento lo único que hace es repetirlo y se descarta. Entonces hay dos soluciones. Por lo tanto, pude ir de las entradas, o lo que yo entiendo que son entradas, a las salidas, y de las salidas a las entradas. Por eso decimos que son programas invertibles. Pero las fórmulas en setlog siguen siendo fórmulas. Es decir, por ejemplo, esta especificación verifica esta propiedad. Si A' es la unión entre A y X, entonces A es siempre un subconjunto de A'. Y lo que yo querría ver es si el programa que escribí verifica esa condición, esa propiedad. Para esto hay que tener en cuenta que setlog es lo que se llama un satisfability solver, o sea, o un solvente de satisfabilidad. ¿Okay? Es difícil de decirlo. Esto significa que lo que hace setlog es ver si una fórmula es satisfacible. Para ver si una fórmula es satisfacible, yo tengo que tratar de encontrar una constante o unas constantes para las variables libres, reemplazarlas y ver si eso reduce a true. Si reduce a true, significa que es satisfacible. Si no reduce a true, tendré que buscar otras constantes y así sucesivamente hasta agotar todo el espacio de constantes, que puede ser infinito. Entonces hay que ver qué pasa. Bien, en un satisfability solver yo puedo probar teoremas. ¿Cómo pruebo los teoremas? Cuando algo es no satisfacible, es decir, que no hay ningún valor que yo pueda reemplazar en las variables que lo haga verdadero, significa que el opuesto, el contrario, la negación, es un teorema. ¿Está? Entonces, para demostrar esta implicación, en realidad lo que yo tengo que hacer es negar el consecuente. ¿Está? En realidad lo que tengo que hacer es tratar de ver que no P implica Q me termina dando false. ¿Está? Y eso, digamos, la negación de P implica Q es P y no Q. Entonces, para demostrar esto, lo que yo tengo que hacer es escribir esta primera parte tal cual está, acá una conjunción y acá negar esto. En setlog eso se escribe así. Lo que había escrito antes como el programa, digamos, y n subset significa que A no es un subconjunto de A'. Esto también es, como digamos, una palabra reservada, si quieren, de setlog. Si yo le doy esta fórmula nuevamente, esto sigue siendo una fórmula, me va a responder no. Porque va a encontrar efectivamente que no hay manera que esto se satisfaga simultáneamente. Eso significa que lo contrario, la negación es un teorema, o sea, que se verifica esta propiedad. ¿Ok? ¿Qué conjuntos tenemos en setlog? Tenemos que las variables pueden ser conjuntos, pero también puede ser otras cosas. Por ejemplo, podría ser un número entero. Si yo quiero, normalmente el contexto va a determinar que es una variable de tipo conjunto, y si lo quiero reforzar, tengo el predicado set X que dice que X es un conjunto. Entonces ahí ya no quedan dudas de que es un conjunto. Tenemos el conjunto vacío, que se escribe así, tal cual. Tenemos este conjunto que es el conjunto extensional, en donde tenemos un elemento, esta barrita, y un conjunto. Es decir, que este puede ser el vacío, que en ese caso sería un elemento de un conjunto de un solo elemento, o esto puede ser una variable, con lo cual queda un conjunto abierto, en donde sé que hay un elemento y después sé que hay más cosas, pero no sé si son 0 o más. También tenemos el producto cartesiano, que toma dos conjuntos, y tenemos una forma de conjuntos por comprensión o conjuntos intencionales, en donde tenemos una fórmula que deben cumplir todos los elementos de ese conjunto. Además, los conjuntos en setlog son siempre finitos, pero son siempre finitos no acotados. ¿Está? Es decir, dada esta posibilidad, por ejemplo, de poner una variable acá, la cardinalidad de todo este conjunto yo sé que es mayor a 0, pero no sé cuánto es la cardinalidad, porque ahí hay una variable y no sé si la cardinalidad es 50, 1000, 3 millones, no tengo idea. Son no tipados, como les mostré antes, vieron que combiné un conjunto, puse números, letras, palabras, pares ordenados.
Pueden ser anidados, es decir, puede haber conjuntos adentro de los conjuntos, en cualquier nivel de anidamiento, y son híbridos, y esto es muy técnico porque quiere decir que los elementos de un conjunto pueden ser no conjuntos. En las teorías de conjuntos, las axiomatizaciones habituales de la teoría de conjuntos, todas las cosas son conjuntos. Los elementos, los conjuntos, son todos conjuntos. Acá nosotros tenemos conjuntos híbridos que facilita mucho el tema de la parte de programación, digamos. En la charla yo solamente les voy a comentar sobre las tres primeras, porque no me da el tiempo para comentar sobre las otras. Este es un agregado muy reciente que hicimos hace un año más o menos. Así que solamente las tres primeras. ¿Qué operadores? Sí. Bien. Fíjate que acá, la primera parte del conjunto intencional, este primer parámetro, dice término in set. Este set es uno de estos de acá, que son siempre finitos. ¿Está? También podría ser otro intencional, pero en algún momento vas a tener que llegar a alguno de los básicos, digamos, o al vacío, a una variable, algo así. ¿Qué operadores tenemos en setlog? Bueno, obviamente tenemos la igualdad de conjuntos, tenemos la pertenencia de conjuntos, la unión de conjuntos, la disyunción de conjuntos, o conjuntos disjuntos, digamos. Estos son los operadores básicos o primitivos, que son los que están de alguna manera implementados en el lenguaje de manera directa. Para las relaciones tenemos un predicado que me dice si algo es una función parcial, el dominio de una relación binaria, la inversa de una relación binaria y la composición de relaciones binarias. ¿Ok? En base a estos, que son 8, en base a estos 8 podemos escribir un montón de otros operadores simplemente como fórmulas solamente con los primeros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en conjunto podemos definir la intersección en base a alguno de estos de acá, la diferencia también en base a alguno de estos de acá, el complemento de un conjunto respecto de otro conjunto y el subconjunto también se puede escribir. Por ejemplo, el subconjunto se escribe como una unión en donde si A es subconjunto de B, entonces la unión de A con B es B. ¿Ok? Y también podemos escribir relacionales, por ejemplo, podemos escribir el rango, que lo escribimos como la inversa del dominio. Podemos escribir la identidad, podemos escribir la imagen relacional, restricción de dominio, restricción de rango. Esto para los que vinieron a Ingeniería 1 acá en el SC, ya lo saben lo que es. Las negaciones de las restricciones, la aplicación de una función a un elemento y el O+, que para los que están en Ingeniería 1 o pasaron por ella, tal vez se acuerden o prefirieron olvidarse. Y además tenemos todas las negaciones de estos, todas las negaciones. Y las negaciones se escriben igual que el normal, pero con una n adelante. Todas las negaciones son definidas también, en general son definidas en términos de pertenencia solamente. Por ejemplo, que algo no es la unión entre dos conjuntos es porque pertenece a uno y no pertenece a alguno de los otros dos, que pertenece a uno de los dos, perdón, pertenece a uno de los dos y no está en el resultado de la unión. Entonces, en general son todos definidos. Por lo tanto, el lenguaje básico son solamente estos de acá. Todo lo demás viene dado tipo librería, si quieren. ¿Ok? Bueno, un poco sobre unificación conjuntista. La unificación conjuntista es fundamental en setlog. Es básicamente el trabajo original que hizo Gianfranco Rossi en los 90. Él extendió la unificación de Montanari y Martelli a la unificación conjuntista justamente trabajando con Martelli. Esta forma de conjunto que yo les dije que era el extensional, en donde esto es un elemento y esto es un conjunto, se interpreta como la unión entre el conjunto unitario X y A. Esa es la interpretación que tiene. O sea, esto es el elemento X más todos los elementos de A forman parte de este conjunto. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, una fórmula como esta, donde tengo todos estos pares ordenados, igual. Fíjense que acá son todas letras o números, letras minúsculas, quiero decir, letras minúsculas, lo que significa que son constantes, y los números obviamente son constantes. En cambio, de este otro lado de la igualdad, tengo un par ordenado donde efectivamente tengo una constante y después tengo una variable. Y después, el resto del conjunto, nosotros le llamamos el resto del conjunto, es otra variable. ¿Está?
¿Qué hace la unificación? La unificación trata de precisamente unificar, es decir, buscar valores para X que estén acá y buscar valores para A que estén acá, que hagan que esta igualdad sea verdadera. Entonces, me da, por ejemplo, si yo le doy esta fórmula setlog me busca valores para X y valores para A. Y entonces, por ejemplo, encuentra que X puede valer 1, porque efectivamente el par A1 está acá, y si ese es el valor para X, que significa que esto está acá, entonces A puede ser el resto del conjunto de este de acá. Entonces me devuelve esto. ¿Ok? Pero como es conjunto, puede ser que me devuelva lo mismo agregándole el par ordenado A, porque quiere decir que acá va a estar el A1 de este lado de la barra y el A1 del otro lado de la barra. Pero como es un conjunto, la repetición de ese elemento se absorbe. Técnicamente se dice así. ¿Ok? Bueno, entonces va a buscar otra solución posible ahora con la A y el 2, y entonces va a buscar otro resto de conjunto y va a buscar otra solución posible con los 4 elementos. ¿Ok? ¿Qué hace la unificación? ¿Qué me permite hacer la unificación? Me permite extraer elementos y subconjuntos por sus propiedades, por su forma o sus propiedades. Como es una unificación semántica, también intervienen las propiedades, no solo la forma. Si fuera sintáctica, solo intervendría la forma. ¿Ok? Pero como es semántica, también puedo meter propiedades. Entonces veamos una especie de ejercicio sobre unificación conjuntista. Vamos a usar setlog para describir, para especificar y al mismo tiempo para implementar, porque vamos a escribir solamente fórmulas que son programas, lo que sería un tipo abstracto de datos de listas enlazadas. ¿Ok? Entonces la lista va a tener un estado formado por 3 variables, la L, la E y la C, que cuando pase al estado siguiente va a ser L', E' y C'. La L es la lista en sí, modelada como un conjunto de pares ordenados. En realidad de pares con un par adentro. Es decir, por ejemplo, tenemos A1 es la posición de memoria, sería la posición de memoria, la pueden interpretar como la posición de memoria de todo este nodo. E1 es el elemento guardado en ese nodo y A2 es el puntero al nodo siguiente. Entonces, en alguna otra parte del conjunto va a haber una primer componente A2 que tiene su elemento y tiene un puntero al siguiente. Así sucesivamente hasta el último, que lo vamos a llamar null, que nos indica el fin de la lista. ¿Ok? Entonces modelamos una lista como un conjunto de pares ordenados. E es el último elemento de la lista, el último nodo de la lista, y simplemente lo tenemos, podríamos no ponerlo, pero lo tenemos, por ejemplo, para hacer una inserción más rápida. Así sabemos dónde está el último y cuando tenemos que agregar un elemento lo agregamos directamente al final y no tenemos que estar recorriendo toda la lista. Y C es un cursor que me va a permitir iterar sobre la lista mediante un iterador abstracto que ya les voy a mostrar. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, esta es la fórmula, el programa que agrega el elemento X a esta lista de acá. Recuerden que la lista es como un sistema, una máquina que tiene 3 variables de estado. Entonces, add agrega X a esta lista y me devuelve esta lista. Este new de acá es otro predicadito que yo definí que me da una nueva dirección de memoria respecto de L. Eso no forma parte de la interfaz de la lista, eso sería como el sistema operativo que yo le pido memoria y me da memoria. Y lo que me garantiza es que me da una celda de memoria no usada y que además es no nula. ¿Está? La definición de new la tienen acá. Yo le paso la lista para, digamos, como referencia a la memoria que ya está usada y le pido una nueva dirección. Entonces me dice, bueno, voy a agarrar el dominio de L, lo voy a llamar D, y voy a decir que A no tiene que pertenecer a D y A tiene que ser distinto de null. Fíjense que esa es la especificación. Y además es un programa. ¿Está? Si ustedes tuvieran que especificar cómo funciona la función, o tuviesen que dar la especificación de la función que dada un área de memoria usada me devuelve una celda de memoria que no está usada y que es no nula, básicamente tendrían que hacer eso. Porque la memoria de una computadora lo pueden pensar como una función entre las direcciones de memoria y el contenido. Entonces,
el add, ¿qué hace? Pide un new y además después tiene dos posibilidades, que la lista esté vacía y que la lista esté no vacía. Y acá es donde empieza a aparecer, cuando la lista está vacía es muy simple, porque lo único que hago es decir, bueno, agrego un nodo con dirección A, que es la dirección que tengo que poner porque es la que me da new, le pongo como elemento X porque es el que el usuario quiere poner, y le pongo como siguiente null porque la lista termina ahí. El último pasa a ser A y el cursor pasa a ser A. Queda apuntando acá al principio. Podría quedar apuntando a null, por ejemplo. Lo más interesante es el otro caso, que es cuando la lista no está vacía y tengo que insertarlo al final. Entonces, lo primero que tendría que hacer es detectar cuál es el final. Y para eso uso la unificación. Porque digo, tiene que haber un elemento que tiene primera dirección E, que coincide con el estado este de acá. ¿Qué elemento tiene? Este nodo que empieza con E, ¿qué elemento tiene? Ni me interesa. Entonces invento una variable cualquiera, de manera que unifique con lo que haya ahí. Lo que sí, el siguiente tiene que ser null. Y la lista tiene que continuar ¿con qué? Y no sé, con una lista cualquiera. ¿Está? Lo importante es que todo ese conjunto sea igual a la lista que estaba originalmente. Eso me permite a mí detectar el último elemento en base a unificación. Sin tener que preocuparme qué es lo que sigue, en qué orden está, nada. Además le agrego esta condición, que esta condición sí es necesaria agregarla, que dice que este elemento de acá no está acá, porque si no va a volver a tratar de ponerlo ahí y eso me puede complicar las cosas. Entonces le digo, este primer elemento no está en L1, es decir, hay uno solo de ese. ¿Ok? Y después, bueno, después agarro y ¿qué hago? Digo, bueno, ahora L' es el mismo resto que estaba en L, el elemento que estaba inicialmente, perdón, este de acá, que ahora ya no tiene más null como siguiente, sino que tiene A como siguiente, porque esta A va a ser el del próximo, y este tiene A como su dirección de memoria, X como elemento y ahora null. Y el E, que tiene que apuntar siempre al final, apunta a A. ¿Ok? Bien, esto les muestra la potencia de en mi opinión, muestra la potencia de la unificación, porque me permite en un solo predicadito, en un solo predicado atómico básicamente, extraer una cosa que de otra forma no es fácil encontrar. Y eso que yo escribí ahí es fórmula y es programa. Digamos que tenemos otro predicado que está escrito, pero no los voy a mostrar porque es mucho lío, que es nList, que simplemente crea una lista vacía. Entonces yo podría tener, por ejemplo, este programa. Inicializo la lista XL y después le agrego el número 4 a XL, devolviéndome XL'. Recuerden que acá normalmente escribíamos ternas, pero yo puedo poner una variable. Por unificación, con add, se va a dar cuenta que necesita una terna y solo va a generar la terna, le va a poner una variable a cada cosa y solo va a machear la que está acá adelante con la que está acá al final. No tengo... Sí. ¿Cómo? No te escucho. Sí, no es un problema. No es un problema. Efectivamente puede hacer eso tranquilamente. De hecho, no sabés cómo lo hace, porque es totalmente no determinista la forma en que lo calcula. Y podría hacer esto, pero después, por las restricciones que vos le ponés acá al nList, el nList básicamente lo que dice es que la lista es vacía, que el último es null y que el cursor es null. Entonces, por unificación con esto y esto de acá, va a resolver ese sistema de ecuaciones, digamos, de ecuaciones de unificación, y va a resolver. No importa qué haga primero. En ese caso, el resultado que me va a dar es una lista XL, que es una terna que va a tener el conjunto, el último y el cursor. Entonces, fíjense que acá, si yo le acabo de agregar el 4, ¿qué pone acá? Y pone una variable. Este underscore acá adelante significa una variable nueva, que no existía antes, que no está en el programa. Entonces, crea una variable cualquiera, pone el 4 y pone el null. Este, que era el último, lo tiene que apuntar al mismo de este de acá, entonces le pone la misma variable. Si yo a la lista esta ahora le quiero agregar otro elemento, por ejemplo el B, entonces digo, bueno, paso de XL a M1, podría poner cualquier nombre de variable acá,
Agarro esa lista que me dejó el primer add, le agrego B y me da XL'. Entonces eso me da una lista que ahora tiene las la terna, y en la más importante, digamos que sería la lista en sí, hay 2 pares ordenados. Y fíjense que acá tengo N2, como puntero al siguiente tengo el N1, que es este de acá, y este es nulo. Y el 4 está en el que sería el primero, porque este es el primero, y el B, está en el segundo, y es el segundo porque tiene el null. ¿Está? Es un pequeño ejercicio ver por qué este es el primero. ¿No? Dale. Exactamente. Si vos acá, en lugar de poner una variable, le pones una lista concreta, acá te calcula la lista al final. Sí, tal cual. Sí, sí. Así funciona, digamos. Esa es la forma más eficaz que tiene de funcionamiento. Cuando todo es variable, es un poco más lento porque tiene que trabajar mucho más con la unificación. En cambio, cuando vos le das, técnicamente se dice, le das todo ground, o sea, le das todo constante, es mucho más rápido de calcular. Porque la unificación es mucho más simple. Bueno, y así podríamos seguir un rato agregando otra vez el 4. Fíjense que esto es una lista, no es un conjunto, así que yo voy a poder tener tranquilamente el 4 en 2 lugares distintos, repetido, y en este caso me daría esto que nuevamente vuelve a apuntar las variables como corresponde. En realidad, y ahora les voy a mostrar un poquito el entorno. En realidad, lo que devuelve es un poquito más complicado, porque siendo variables, bien, acá se ve bastante bien, siendo variables hay que agregar más condiciones para que esto funcione bien. Como les decía, setlog, bueno, creo que me lo salteé, pero estaba en la transparencia. Setlog es un programa implementado en Prolog, ¿ok? Entonces, este que ven ahí con ese 9 y el signo de pregunta es el prompt del intérprete de Prolog. Si yo quiero usar setlog, lo único que tengo que hacer es abrir el archivo que contiene el programa setlog. Me dice true, simplemente que lo cargó. Y si yo quiero ver el intérprete de setlog, escribo setlog. Y eso me da ese prompt que ustedes ven ahí, y ahí puedo entrar fórmulas o programas setlog. ¿Ok? Y interactúo de esa forma con el programa. También puedo llamarlo como librería. Desde Prolog directamente lo puedo llamar como una función de librería, pasándole una fórmula o programa y esperando el resultado. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la última fórmula que les escribí, la que agrego el 4, después la B y después el 4. Y la voy... tengo que cargar primero acá, donde tengo todos los predicados definidos de la interfaz de la lista. Tengo el add y todos esos definidos en un archivito. Y acá tengo el predicado que estaba en la transparencia al final. O sea, empiezo con una lista vacía, le agrego el 4, le agrego la B y le vuelvo a agregar el 4. Cuando yo ejecuto esto, me devuelve todo esto de acá, no me devuelve lo que yo les mostré en las transparencias, que era una cosita prolijita y linda para mirar. Porque en realidad lo que hace es devolverme variables para todas las variables que pueda. ¿Ok? Y acá hay muchas variables. XL es una variable, XL acá de vuelta es una variable, M1 es una variable, M2 es una variable, XL' es otra variable, entonces tiene que buscar valores para todas esas variables. Y además genera variables nuevas, que son las que van enganchando los nodos de la lista. Y fíjense que en particular, para los nodos de la lista, lo que va diciendo es que N3, por ejemplo, tiene que ser distinto de nulo, N2 tiene que ser distinto de nulo, N3 tiene que ser distinto de N1, N2 tiene que ser distinto de N1, N1 tiene que ser distinto de null y así sucesivamente. ¿Por qué tiene que dar todo eso? La
respuesta que da setlog ante la ejecución de un programa o el ingreso de una fórmula es una lista de igualdades entre variables y términos y una lista de lo que se llaman constraints o restricciones. ¿Ok? Ambas listas pueden estar vacías. Puede devolver solo true, puede devolver solo false, o puede devolver solamente igualdades o solamente restricciones. Lo que sí se garantiza en el funcionamiento de setlog es que cuando te devuelve esto, lo que te devuelve es siempre satisfacible. Y la forma de obtener digamos, el valor de satisfacibilidad es reemplazando todas las variables de tipo conjunto por el vacío. ¿Ok? Esa es la forma trivial de hacerlo. Siempre reemplazas por el vacío y lo que te queda es siempre una fórmula satisfacible. Estas restricciones NEC son necesarias porque si no, si este N2 fuese igual a este N1, tendríamos un problema porque tendríamos dos nodos en la misma dirección de memoria. ¿Ok? Y eso está garantizado por el new, que te va devolviendo siempre cosas que no están. Bueno, antes les mostré que las fórmulas en setlog son programas, pero también son fórmulas. Entonces yo podría querer demostrar propiedades, como ya lo hice para ese programita muy chiquito que agregaba un elemento a un conjunto. Podría querer probar propiedades de las listas enlazadas. Por ejemplo, las listas enlazadas son funciones parciales. Dado que voy teniendo siempre como primera componente una dirección de memoria y son todas distintas, eso es una función parcial. O sea, si L es una lista, L pertenece al conjunto de las funciones parciales. Lo que podemos probar, por ejemplo, es que esto es un invariante del tipo abstracto de datos. ¿Qué quiere decir probar que es un invariante? Eso quiere decir que partiendo de que vale la fórmula y ejecutando una de las operaciones del tipo abstracto, obtengo que en el estado siguiente la fórmula sigue verificando, el L sigue verificando el invariante, donde op es alguna de las operaciones del TAD. En particular, yo lo podría hacer para add, entonces digo, bueno, L es una función parcial, ejecuto add sobre L agregando X y devolviéndome L', y entonces L' tiene que ser una función parcial. Eso en setlog lo escribo así. Digo, bueno, la lista XL tiene como lista L, tiene el último E, el cursor C, XL' tiene todas las versiones primadas, digo que L es una función parcial, hago el add, que sería este de acá, entre XL, X y XL', y después niego el consecuente, porque recuerden que para probar un teorema hay que negar el consecuente. Entonces digo npfun L'. Cuando yo le doy esto a setlog, setlog me responde no. O sea que me está diciendo que L' efectivamente es una función parcial. O sea que yo puedo usar el mismo entorno para programar, para ejecutar esos programas y para probar propiedades de esos programas sin cambiar de lenguaje. Es siempre el mismo lenguaje. Otra propiedad que podría probar, que está un poco más complicada, que hay a lo sumo un nodo cuyo siguiente es null. ¿Está? Entonces, si la lista es no vacía, hay un nodo que tiene null, y lo que digo es que null no pertenece al rango del rango de L menos ese de ahí. Porque el nulo está en la segunda componente de la segunda componente de eso. Entonces tengo que tomar dos veces el rango. Eso en setlog, bueno, defino las dos ternas, la inicial y la primada. Escribo el predicado de acá arriba y lo escribo por unificación. En lugar de usar pertenencia, lo uso con unificación. Digo, bueno, hay un N1 que tiene como elemento N2 y un nulo, y después viene una lista que no sé qué es. Ese seguro no pertenece acá, para que sea único, y después tomo el rango de L1, que sería este de acá, porque le tengo que sacar la resta. Fíjense que acá hay una resta de conjunto, y le saco este punto de acá, que es el que está acá, o sea que le tomo el rango a L1.
Tomo el rango de L1, lo llamo N3, tomo el rango de N3, lo llamo N4 y digo que null no pertenece a N4. O sea que escribí toda esta fórmula de acá, básicamente de la misma forma que está escrita ahí, la escribí acá, solo que esta vez podría usar pertenencia, pero decidí usar unificación para que vean más la unificación. De hecho, si ustedes hubieran escrito esto en setlog, si hubieran escrito esto, automáticamente lo convierte en esto. Ahora, escribimos que vamos a ejecutar add y escribimos escribimos la negación del invariante al final. Fíjense que acá dice in, null in y no nin. ¿Está? Cuando le dan esto a setlog, setlog te devuelve no. Bien, para iterar sobre la lista tenemos definido un iterador abstracto que tiene tres funciones. First, que te mueve el cursor, que hasta ahora no lo habíamos usado, al primer elemento. More, que te dice si hay más elementos adelante del cursor. Y next, que te devuelve el elemento apuntado por el cursor y mueve el cursor una posición adelante. ¿Ok? Por ejemplo, la especificación programa de next es tomar una lista, devolver esto es para devolver X y devuelve una nueva lista. ¿Por qué tiene que devolver una nueva lista? Porque tiene que avanzar el cursor. Entonces dice, ¿cómo es la especificación? Bueno, L tiene que tener algo que empieza con C, porque es lo que está apuntado por el cursor, y después algo que sigue, next, yo lo llamé next. Y eso que es, el elemento que yo quiero es este de acá justamente, entonces unifico X con X. Después sigue una L1, que no me interesa qué es, y digo que L' va a ser igual a L, porque en realidad el next no modifica la lista, sino que modifica el cursor. El último sigue siendo el mismo que antes, y el cursor ahora pasa a apuntar a este de acá. Que este podría ser null, si la lista tiene un solo elemento o ya llegué al final, ese podría ser null. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dada esta lista, fíjense que acá usé constantes, ¿está? Son todas en minúscula, y lo hice a propósito porque si no tengo que poner todos los nec. ¿Ok? Entonces acá son todas constantes, entonces tengo el A1 que tiene el 4, que apunta a la 2, que tiene la B, es básicamente el resultado que da el otro pero con constantes. Entonces tengo E que apunta al final, tengo C que apunta a null y tengo XL que lo llamo LS, que son estas tres de acá. Y ejecuto este programa. Pongo XL a first, o sea que hace internamente, mueve el cursor al primero, pregunto si hay más y después avanzo. Entonces en X me tendría que devolver el primero, o sea 4, y tendría que avanzar en esta XL el cursor a la B de acá. Efectivamente, cuando le dan eso a setlog, devuelve el X con el 4, esta XL es prácticamente idéntica, solo que acá, en el cursor, ahora dice A2 porque es el siguiente. ¿Ok? O sea que lo pueden usar como un programa, pero también lo pueden usar como una fórmula. La idea de todo esto es, por ejemplo, poder probar propiedades de programas imperativos. Este es un programa imperativo que toma dos listas, devuelve un bool diciendo que las dos listas son iguales o no. Entonces las listas las podemos ver como objetos, por ejemplo podría ser Java o C++, y esos objetos suponemos, esas clases, suponemos que tienen un iterador abstracto, que tienen los mismos nombres de funciones que le pusimos nosotros al iterador a nivel de setlog. Entonces inicializamos las dos listas y lo que hacemos es un while mientras hay más en la lista y vamos avanzando ambas listas y comparando lo que devuelve. Cuando esto devuelve que no es verdad, que digamos esto sale por desigualdad, significa que hay un punto en la lista que es distinto en S y en T. ¿Ok? Y dentro del while básicamente no hacemos nada. Y lo que hacemos es retornar si quedó la lista al final o no. Si las dos quedaron al final es porque fue recorriendo las dos listas, las dos terminaron, las dos tienen todo igual y entonces devuelvo que las dos listas son iguales. Y la idea sería probar que esta implementación, por ejemplo en Java, es correcta o no. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener la especificación de esta función. ¿Está?
Y esto ya lo deberían saber, pero un programa es correcto si verifica su especificación. Además necesitamos dar el invariante del while. Está el invariante de ciclo acá. Entonces, en este caso, el invariante del while va a ser muy importante el iterador, porque el cursor del iterador parte la lista en dos partes, la parte que ya fue procesada y la parte que no fue procesada, la que está adelante. Y entonces acá tomamos esta convención. Si S es una variable del programa, S con el punto es una variable de la especificación. Entonces, si S es una instancia de list, esto es del programa, S con el punto arriba es un conjunto de pares, que sería el modelado de listas que hicimos nosotros. Además llamamos SP con el punto arriba a la parte procesada de este conjunto, SR al resto, y lo que sabemos es que S es la unión de la parte procesada con el resto y que ambos son disjuntos, es decir, la parte procesada y el resto no tienen elementos en común. ¿Ok? El disjunto es intersección vacía. Entonces anotamos el programa con la precondición, que en este caso es true. Escribimos el invariante de ciclo, que es bastante complicado, porque lo que dice es que S es una función parcial, S está particionada por el iterador, T también es una función parcial, porque es otra lista, que está particionada por el iterador, y que además en cada instante o en cada ciclo del while, la parte procesada es igual. La parte procesada, ¿ok? Porque si no saldría de ese ciclo. ¿Estamos? Y después escribimos la postcondición, acá abajo, la postcondición, que es lo que retorna, el return, es que S y T son iguales. ¿Ok? Y lo que queremos ver es que realmente esto pasa. Una de las cosas que tenemos que ver, hay que ver varias, pero una de las cosas que tenemos que ver es que el invariante de ciclo, este que está acá, es realmente un invariante. Para que sea realmente un invariante, tenemos que probar algo que es muy parecido a probar un invariante de una máquina de estado. Dada la condición del ciclo que vale, suponemos que vale el invariante y tenemos que ver que vale el invariante justo después de haber ejecutado la parte interna del while. Eso se traduce en una fórmula bastante complicada, que no la voy a dar por lo compleja que es, pero es para que tengan una idea de las fórmulas que pueden escribir tranquilamente en setlog, en donde acá está la condición, todos estos dos renglones de acá, que empieza ahí y termina acá, es el invariante antes, y este es el invariante después de haber ejecutado. Como el invariante después de haber ejecutado mueve las dos listas hacia adelante, hay que pasar un elemento de la parte no procesada a la parte procesada. ¿Ok? Entonces se hace bastante más complicado y eso de alguna manera está capturando la semántica del programa anterior. La fórmula escrita en el lenguaje de setlog es esto, donde fíjense que acá en lugar de haber una implicación hay una conjunción con toda la negación del invariante en el ciclo posterior. Es decir, por ejemplo, S no es una función parcial, o T no es una función parcial, o esta unión no vale, o esta disyunción no vale, o esta unión no vale, y así sucesivamente. Ustedes les dan esta fórmula a setlog, y setlog en un segundo les devuelve no. Con lo cual acaban de demostrar que el invariante es realmente un invariante. Bueno, ahora paso a otro ejercicio, que es definir lo que se llama un SAT solver en setlog. Un SAT solver es un programa que determina si una fórmula booleana es satisfacible. ¿Está? Vuelvo a repetir, f de x es satisfacible si existe una constante a tal que f de a es verdadera. La teoría de conjunto finito nos permite expresar el álgebra de Boole. ¿Ok? Y en principio setlog nos permite implementar un SAT solver. Para implementar el SAT solver en setlog, lo primero que vamos a hacer es tomar una convención. El conjunto vacío vamos a suponer que es false, y el conjunto que tiene al conjunto vacío adentro vamos a pensar que es true. Entonces lo primero que vamos a ver es que X es un booleano. En particular es un conjunto booleano, pero lo podemos ver como un booleano. Y para eso definimos un predicado setlog que decimos bool X, en donde en ese caso lo definimos simplemente como esta unión. X tiene que satisfacer esta unión de acá.
O sea, para satisfacer esta unión de acá, X puede ser vacío, porque en ese caso la unión entre vacío y esto me da esto, o puede ser esto mismo, porque la unión entre esto y esto mismo me vuelve a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces un booleano simplemente es algo que satisface eso. Ahora vamos a definir la conjunción entre dos booleanos. Vamos a decir que R es la conjunción entre P y Q. Para eso definimos el AND, PQR. P tiene que ser un booleano, Q tiene que ser un booleano, R tiene que ser un booleano. Y la conjunción la escribimos con una intersección. P y Q, o P intersección Q, me tienen que dar R. ¿Está? Fíjense que si uno de los dos es vacío, R por fuerza tiene que ser vacío, o sea, tendría que ser falso. ¿Está? Si uno de los dos es falso, R tiene que ser falso. Para que R sea verdadero, los dos tienen que estar a verdadero, es decir, los dos tienen que ser el conjunto no vacío que tiene el vacío adentro. De la misma manera definimos el OR, pero esta vez con una unión. ¿Ok? Este es un mapeo clásico de teoría de conjuntos al álgebra de Boole. Y finalmente definimos el NOT, o sea, Q es la negación de P, y esta vez lo definimos como una unión, pero disjunta. Es decir, P y Q, entre los dos tienen que unir al verdadero, pero tienen que ser disjuntos. Para unir al verdadero y al mismo tiempo ser disjunto, uno de los dos es verdadero, pero el otro tiene que ser falso. Esto es un SAT-solver. En 4 líneas programamos un SAT-solver. Si ustedes ven una implementación en un lenguaje funcional o en el mismo Prolog, es muy corta también, la verdad que es muy corta. No es tan corta, pero es muy corta. O sea, vean una implementación, hay varias, que incluso algunas son de lo que se llaman Programming Pearls, en Haskell o en mismo Prolog, son muy chiquitas, pero digamos, nosotros creemos que no es tanto la brevedad de la implementación, sino como su corrección evidente. Es decir, esto es evidentemente correcto. Y además podemos usar el mismo setlog para probar que es correcto. Habiendo programado este SAT-solver, por ejemplo, le podemos dar una fórmula, típica fórmula booleana, donde A, B y C son tengo las dos, bueno, son 4 variables. A, B, C y D son proposicionales, es decir, pueden valer verdadero o falso, son booleanas. Esta misma fórmula se escribe con nuestro SAT-solver de esta forma, en donde acá empiezo por el final, no A. No A lo llamo B1. Y ahora tengo que hacer la conjunción entre D y no A. Entonces A, AND, D, B1, que es la negación de A, y a eso lo llamo B2. Y ahora tengo que hacer la disyunción entre todo esto y la C. Entonces eso es un OR entre C y el resultado de esta conjunción que lo llamé B2, y así sucesivamente. Al final le digo que todo esto quiero que sea verdadero. ¿Ok? Ustedes le dan esto a setlog y entre una de las respuestas que les da es esta de acá. Que si ustedes reemplazan verdadero, verdadero, verdadero acá y este falso, les da verdadero. Acá voy a aprovechar para mostrarles otra vez. Ahora voy a cargar otro modulito, que es el modulito que implementa el SAT-solver. Y, por ejemplo, acá está la fórmula que les acabo de mostrar. Esta es la fórmula. Cuando yo se la doy a setlog, setlog me devuelve un valor para cada variable. ¿Ok? En donde están las variables intermedias y las variables que yo realmente quiero. Están todas. Lo interesante es que además, como ven, ahí me dice another solution, yo puedo pedirle otras soluciones y setlog me va dando otras soluciones. En realidad setlog lo que hace es computar todas las soluciones que hay. De cualquier fórmula que le den, setlog computa una representación finita de todas las soluciones existentes, que pueden ser infinitas, pero tiene la habilidad de computar
una representación finita de todas esas soluciones. Porque en realidad lo que te devuelve son soluciones un poco abstractas, donde hay muchas variables que toman un valor cuando uno quiere. De la misma forma, podemos probar que esta fórmula es insatisfacible. La volvemos a escribir, le pedimos que sea true, pero para ese caso no logra encontrar valores para las variables y me devuelve no. Esta es una fórmula proposicional insatisfacible. Fíjense que acá dice no P, acá dice no P y acá dice P. O sea que está metido el no P en los dos y este es P, no puede ser verdadero. En estos problemitas tan chiquitos, obviamente, si no funciona, más vale no lo estaría mostrando, ¿no? Lo hemos probado con fórmulas más grandes, por ejemplo, una fórmula satisfacible con 91 disyunciones, 3 variables cada una, y un total de 20 variables, demora 90 segundos en darte la primera respuesta. Lo bueno que, no sé si bueno o malo, pero una propiedad que tiene es que una vez que te da la primera, la siguiente la suele calcular muy rápido. Que no es normal en un SAT solver eso. Como es un SAT solver completo, esto quiere decir que puede demostrar tanto satisfacibilidad como insatisfacibilidad, entonces también lo podemos utilizar como demostrador de teorema de lógica proposicional. Entonces, por ejemplo, podemos demostrar la ecuación de Huntington, que es esta de acá, que dice que esta disyunción es igual a P. Escriben la fórmula con los predicados que ya definimos, los NOT, el OR y el AND, y para decir que esto no es igual, porque tenemos que hacer la negación, siempre la negación, o sea que acá tendríamos que probar que no es igual y esperar que me diga que es falso, le ponemos simplemente NEC. En definitiva, ¿para qué sirve setlog? Nosotros hasta ahora diría que no hay nadie más que nosotros que lo esté usando primero. Para eso hemos hecho una especie de evaluación empírica de setlog y hemos utilizado 1.334 problemas tomados en su mayoría de este lugar, TPTP, que es Thousands of Problems for Theorem Provers, que es un sitio, digamos, medianamente estándar para testear la capacidad de demostradores de teoremas. También tomamos los teoremas que están en el Z Mathematical Toolkit, porque la notación que nosotros usamos es muy parecida a la notación Z, y algunos problemas propios. Y también tomamos problemas de álgebra de relaciones, de algún paper de Tarski, de un par de autores más o menos conocidos, más problemas propios. Del TPTP tomamos todos los problemas de la álgebra booleana, todos los problemas del álgebra de relaciones y 700 y pico de problemas de la teoría de conjuntos. Fíjense que setlog logra resolver el 97% de los problemas en un promedio de 0.3 segundos cada uno. Para los que se interesen por esto, el setlog lo pueden descargar obviamente gratuitamente, y etcétera, etcétera, de la página personal de Gianfranco. Como esto no se lo van a acordar, tal vez se acuerden de poner Gianfranco Rossi setlog. No es fácil de encontrar setlog, pongan setlog y no va a salir nada, van a estar una hora buscándolo. Porque aparte se escribe con la llave, log, la llave, y no se escribe setlog, entonces es inencontrable. Y si ponen Gianfranco Rossi sale un escritor italiano, porque Gianfranco y Rossi son nombres muy comunes en Italia. En definitiva, para terminar, programas como fórmulas también es difícil. Es difícil porque siempre hay que escribir matemática. Por más que no hay que hacer una demostración, para tener un programa igual hay que escribir una especificación formal, igual hay que escribir una fórmula. Los programas siguen siendo prototipos. Ese SAT solver que yo les mostré, 90 segundos y demás, no es un programa de producción. Agarran un SAT solver escrito en C y lo destroza. ¿Okay? Lo hace cualquier cosa en muchísimo menos tiempo. Las preguntas que siempre están pendientes son si se podría transformar uno de estos programas en un programa mucho más eficiente y si se podría demostrar que ese programa más eficiente es una implementación del programa menos eficiente o del prototipo que se escribió en setlog. Muchas gracias.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. En realidad no los puede resolver en 2 minutos. Es probable que tampoco los pueda resolver en 20 años, porque entra en una explosión de estado. No, en un loop infinito en teoría no. Hay, porque como incluye el álgebra relacional, el álgebra de relaciones, el álgebra de relaciones de conjuntos finitos no es decidible. Pero los problemas que están en estas librerías que nosotros hemos visto, ninguno entra dentro de esa categoría, son todos decidibles. Los problemas que no pudo resolver es porque son muy complejos y probablemente nosotros tengamos que hacer optimizaciones para mejorar. Por ejemplo, cuando tenés un producto cartesiano en donde los dos conjuntos son el mismo conjunto A por A, ahí se achancha, en general. O cuando tenés cadenas de unión, tenés que escribir la unión de 4 o 5 conjuntos, lo tenés que hacer siempre metiendo una variable en el medio. Y eso te agranda enormemente la cantidad de soluciones posibles. Entonces, cuando se dan esas situaciones, tiende a generar millones y millones de soluciones que no puede resolverla. ¿Nada más? Bueno, gracias, gente.